Se ingresa. Ahora sí, ya está. Buenas noches a todos. Estamos iniciando nuestra actividad mensual de la unidad de psicología. Y hoy tenemos como invitado al doctor Gerardo Sánchez desde México con un tema muy importante, trastornos de la personalidad en la persona mayor. Él es médico general por la Universidad Autónoma de Nuevo León de México, maestro en psicoterapia de adultos por parte del Instituto de Psicoanálisis de Nuevo León y especialista en psicogerontología por el Centro Universitario del Pacífico. Con mucho gusto, entonces, lo presentamos a nuestro amigo, el doctor Gerardo Sánchez. Buenas tardes, Luigi. ¿Cómo están? Espero que los espectadores se encuentren bien. Ujú. Un honor estar aquí nuevamente con tu público. Siempre es un honor para mí el estar aquí. Acabo de enviar la solicitud para que podamos ver la presentación. Ah, ya, Cuando, ya. Ah, para ver la presentación. Ahí sí, está. gracias. Sí. Cuando me contactó Juan Campaña y me Ya. dijo, oye, tendrás una oportunidad para dar un tema. Ujú. Automáticamente pensé en Está pensé en bueno. trastornos de la personalidad en la persona adulta mayor. Como podemos ver en la imagen, esta imagen fue alterada con inteligencia artificial. Yo se la pedí que le hiciera así. O sea, el cuadro original, vemos el cuadro del reflejo de un joven y en lugar del adulto mayor debería de ser un joven porque es la imagen del narciso. Ujú. Pero en esta ocasión, gracias a la inteligencia artificial, le dije, altéramela tantito, ¿no? Para poner una persona adulta mayor reflejándose como joven, ¿verdad? Como hace una persona adulta mayor narcisista, ¿verdad? Pero no me quiero adelantar con esto. Vamos a entrar entonces en materia. Simplemente quise empezar con esta imagen porque ahora que tenemos esto de la inteligencia artificial, pues hay que verla como una herramienta, ¿verdad? No como una enemiga. También el día de hoy quisiera preguntarle al público que nos están viendo, lo pueden constar en casa. Esto yo lo voy a responder yo mismo, ¿verdad? El cómo ha sido la experiencia, el tratar a personas adultas mayores, pues para un servidor ha sido muy satisfactoria. Ya tengo alrededor de 3 años ejerciendo como psicogerontólogo. Han sido varios casos los que he visto, pero algo que me llamó mucho la atención es que un día yo me puse a pensar, porque estaba recibiendo en mi consulta jóvenes con trastornos de la personalidad, y yo dije, bueno, ¿qué va a pasar con estos jóvenes cuando sean personas adultas mayores? ¿Verdad? O sea, porque a lo mejor hay ciertas personas adultas mayores que jamás fueron diagnosticadas con un trastorno de la personalidad, pero nos estamos centrando en el aquí y en el ahora. Entonces, yo me pongo a pensar, digo, ¿cómo vamos a ser los jóvenes cuando seamos personas adultas mayores, verdad? O si los octogenarios, las personas de 80 años, cuando tengan 100 años, pues, ¿qué va a pasar con su personalidad, verdad? Entonces, yo siempre les pregunto a mis colegas, bueno, ¿puede haber trastornos de la personalidad en personas adultas mayores o solamente hay que irnos por estilos, estructuras o rasgos, verdad? Esto es muy importante porque hay investigaciones de esto, ¿verdad? De todos los artículos mm, que pude averiguar, me gustó el de Guerrero Jiménez. Hay muy poca bibliografía de los trastornos de la personalidad en la edad avanzada. Lo que es Otto Kemberg, quien es especialista en la psicoterapia centrada en la transferencia, solamente ha dedicado un capítulo en su libro Trastornos graves de la personalidad. O sea, solamente un capítulo en un libro que salió en el 87 y actualmente se enfocan un poco más en jóvenes y un poco más en adolescentes. ¿Me explico? Entonces, esto nos llama la atención porque, pues, ¿qué está pasando? Que se está desplazando un poco a los adultos mayores en la salud mental. Ojo, no quiere decir que no les demos la atención correcta, sino que hay ciertos temas, como el que di la vez pasada, que ahí tuvimos que censurar la palabra por situaciones de YouTube, pero
esto es importante, ¿verdad? Que ya cada vez más la población adulta mayor está creciendo y hay que ver estos temas. Entonces, por su parte, otros autores como Zarevsky, Jakub, Alvareza y Krasojevich abordan el narcisismo, pero no hacen un énfasis en trastornos de la personalidad, a lo que yo he leído, ¿verdad? O sea, porque yo sé que cada vez la doctora Graciela saca más material, sin embargo, creo que hasta el momento no he leído algún material donde hable de trastornos de la personalidad, ¿verdad? Se aborda mucho la caída narcisista, que es algo clave tanto de la escuela de Salvareza y de Zarevsky, más no los trastornos de la personalidad propiamente dichos, ¿ok? Otra cosa muy importante, instrumentos específicos para ver la personalidad de la persona. Hay dos instrumentos que yo trabajo. Uno es el PAI, que es el de personalidad, que es usualmente lo usan más los españoles, pero también lo podemos usar en México. Aquí es lo interesante porque un estudio que hizo Morey, este, que es citado por Ortiz Tallo en el 2017, nos indica que la muestra para hacer el PAI se compuso de 1,000 personas y de estas 1,000 personas, este, eh, de una población, o sea, eran 1,000 personas de población normativa y la muestra clínica eran de 1,265. Pero muy interesante, estas dos muestras iban de los 18 a los 89 años, no iban más allá. Entonces, podría decirse que el tope del PAI es hasta los 89 años. Por su parte, el MMPI, que es un instrumento norteamericano, pero que también lo usamos acá en México y también en otras partes, Colombia, Chile, Argentina, Perú, es más latinoamericano y también pues norteamericano. Nos indica que puede ser desde los 18 años en adelante que lo podemos usar, pero muy importante, siempre y cuando la persona conserve capacidad de atención y comprensión. Y esto algunas veces tenemos que checarlo en una persona adulta mayor. Entonces, que haya ahí un instrumento propiamente así de personalidad para el adulto mayor, pues no hay, ¿verdad? Seguimos contando con la entrevista estructural de Kember, que ahorita voy a hacer un comentario de esto, que es muy importante porque recientemente el maestro tuvo una capacitación con él y abordó el asunto de los trastornos de la personalidad en el adulto mayor. A lo mejor no muy profundo, pero sí hizo unos comentarios que sí me llamaron mucho la atención. Entonces, ¿qué sucede? Algo muy importante, ¿qué sucede con los factores médicos? Bueno, aquí al momento de hacer un diagnóstico del trastorno de la personalidad del adulto mayor, tenemos que ver muchísimas cosas antes. En primer lugar, enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, triglicéridos. Todo esto nos puede llevar a un deterioro cognitivo y demencias. Recordemos que hay la demencia vascular, que se debe a situaciones de hipertensión arterial, de hipertrigliceridemias, de dislipidemias, ¿ok? Entonces, eso es muy importante porque a la par también están los trastornos del estado del ánimo. Entonces, como dicen, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, verdad? ¿O fue la personalidad? No lo sabemos. Entonces, para hacer un diagnóstico de un trastorno de personalidad, hay que sumergirnos bastante. O sea, tenemos que ver mucho antes algunas cosas, antes que decir, el adulto mayor tiene un trastorno de la personalidad y esto lo está llevando a, por ejemplo, un episodio depresivo, ¿verdad? Ahora, también los cambios socioculturales afectan mucho a la persona adulta mayor. Una viudez, una jubilación, un abandono del hogar, todo esto es importante y también recalcar que hay posibles rasgos o conductas que nos hagan pensar en un diagnóstico de deterioro cognitivo o de trastorno del estado del ánimo antes que un trastorno de la personalidad. Entonces, antes de ver un trastorno de la personalidad, tenemos muchísimas cosas más por ver y yo considero que esto es lo que dificulta que haya estudios de trastornos de la personalidad en la persona adulta mayor. O sea, porque antes se ven otras cosas y ya cuando se quiere averiguar la personalidad, o el paciente se va o el paciente se centra más en lo médico y deja a un lado la psicoterapia, ¿verdad? Ahora, muy bien, algo muy importante del envejecimiento es que siempre hay acontecimientos vitales estresantes. O sea, en todo momento hay enfermedades limitantes, pérdida de poder adquisitivo. Ojo, sé que algunas personas adultas mayores conservan una salud excelente.
Sin embargo, pues cuando sucede la jubilación, eso les afecta. ¿Me explico? O por ejemplo, hay pérdida de capacidades cognitivas, que no es en todas las personas adultas mayores, pero, o en su caso, conservan lo cognitivo, pero en lo físico se afecta. O conservan lo cognitivo y lo físico, pero pierden lo social. Entonces, esto es muy interesante porque también a nivel familiar o pierden un rol o pierden a seres queridos. Entonces, si se dan cuenta, a lo mejor pueden tener una excelente salud, una excelente cognición, una excelente red de apoyo, pero van a perder algo y en algunas ocasiones o fallece la pareja o fallece algún amigo y eso es muy, muy impactante para ellos. Y no decir, por ejemplo, que pueden ser trasladados a casa de los hijos o inclusive a una residencia geriátrica, ¿verdad? Entonces, insisto, por eso pongo este cuadro que es de Vincent Van Gogh, donde se ve una persona adulta mayor que está llorando, ¿verdad? Recordando que esa es una etapa de la vida donde hay un acontecimiento vital estresante. Por su parte, Miguel Krasoyevich, que fue un psicoanalista mexicano, nos hablaba mucho de los ataques al yo. Entonces quiere decir que en cada momento hay tantos estresores que el yo se va afectando, ¿verdad? Esto es de la teoría psicoanalítica. Este, si bien es cierto, soy psicoterapeuta psicoanalítico, yo no estoy peleado con otras escuelas, o sea, lo veo todo muy, muy enfocado a ayudar a las personas adultas mayores. Ahora, algo muy importante que aclarar. Ahí puse un GIF de nuestro queridísimo Montgomery Burns, que es un personaje de la serie de Los Simpson, donde si se dan cuenta, pues hay una distorsión de la realidad, como vimos al principio de la presentación, ¿verdad? Una persona adulta mayor que se aprecia fuerte, vigorosa, hábil, pero Montgomery Burns, pues es muy, muy delgado, ¿verdad? Muy delgado. A veces ahí tiene que pedirle a Smithers que le habla la botella. Pero el ver esta situación es muy importante porque hay que irnos desde atrás. ¿Cómo fue la personalidad de Monty Burns? O sea, donde él crece en un ambiente pues de escasos recursos, repentinamente lo adoptan unas personas ricas y abandona toda su personalidad de antes, ¿verdad? Este, y se adapta a acontecimientos estresantes. O sea, los factores de personalidad van a determinar si se adapta o no la persona adulta mayor a lo que sigue. Es decir, esto lo dijeron Guerrero y Jiménez, pero esto ya lo habían dicho tanto Zarevsky como Salvareza. A lo mejor no como dijeron Guerrero y Jiménez, pero sí Salvareza y Zarevsky dicen identidad flexible y caída narcisista, ¿verdad? Igual si hay algún error ahí luego la maestra me corregirá, ¿verdad? Porque es muy, muy vasta la teoría de ellos dos, tanto de Zarevsky como de Salvareza, pero a lo que voy es, esto es totalmente cierto. Factores protectores y factores predisponentes en la vejez, que ya los aborda la maestra Graciela. Me explico, los aborda con sus instrumentos y todo. Entonces, esto es muy importante. No quiere decir que no se investigue directamente, sino ya existía algo de trastornos de la personalidad, no con ese nombre, pero sí, o sea, el ver la personalidad del adulto mayor. Me explico. O sea, pero ya diagnosticar un trastorno de personalidad tenemos que escarbarle. Me explico. Entonces, como quiera, más adelante voy a poner ejemplos clínicos para que sentemos estas bases, ¿verdad? Entonces, ¿hay un peor pronóstico? Claro que sí. Si hay factores cognitivos con factores de personalidad, hay peores pronósticos. Aquí lo que es en mi provincia, que es Nuevo León, actualmente yo formo parte de un equipo interdisciplinario. Somos en total 8 especialistas. Yo empecé primero con una neuropsicóloga y luego se unió una nutrióloga y luego un fisioterapeuta y luego se unió un geriatra y luego se unió un médico internista y luego se unió una terapeuta cognitiva conductual y recientemente se unió una psiquiatra. Entonces, llegó un momento donde una paciente que veíamos nosotros tuvimos que llamar a esta psiquiatra y decirle, ¿sabes qué? No, no sabemos qué tiene. Pero fue muy interesante porque yo pude acudir a esa consulta junto con la psiquiatra y nos percatamos que tenía un trastorno de la personalidad. Claro, el diagnóstico base es una demencia, me explico, pero a descripción de las hijas la describían como una persona con un carácter rígido y fuerte, o sea, lo que vendría siendo un trastorno de la personalidad, eso siempre le trajo problemas. ¿Qué trastorno era? Pues un trastorno limítrofe de la personalidad. Entonces,
es muy interesante porque yo al leer este artículo, es verdad, ella ahorita tiene ahí una situación un poquito delicada, digo, por cuestiones de ética no voy a profundizar, pero es cierto, ella ahorita está, pues tiene un peor pronóstico en comparación de otras personas que su personalidad está adecuada, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque aquí viene lo que les quería hacer un poquito más de énfasis. Actualmente pues, me estoy capacitando en psicoterapia centrada en la transferencia, que es la escuela de Otto Kemberg, y él en el 87 nos decía que es muy interesante porque pacientes de entre 40 y 50 años que tenían una personalidad narcisista e histérica mejoran con la edad. Ojo, una personalidad, no un trastorno de la personalidad. Es muy distinto. O sea, entonces, esto es muy distinto. Mejoran. Les voy a poner un ejemplo. Una persona con personalidad narcisista vendría siendo Barack Obama. Yo no lo creía hasta que lo leí, pero es muy encantador, muy así, muy raza, como decimos acá en México, pero al momento de tomar decisiones políticas, pues pasa a los otros él pasa por encima de los demás, como fue una decisión que tomó en su gobierno, ¿verdad? Y un trastorno de la personalidad narcisista sería cierta persona, que actualmente es presidente de un país, y pues se le nota, no toma en cuenta a los demás, toma acciones muy impulsivas, no respeta a los otros. Entonces, esto es muy importante porque Kemberg en el 87 también nos dice, hay prejuicios culturales y específicos de origen psicoanalítico. Esto quiere decir que muy pocos jóvenes, se enfocan en tratar a personas adultas mayores. De mi generación de psicogerontólogos, éramos tres. De la generación de niños y adolescentes, eran 40. Entonces, ¿de dónde viene esto, verdad? El ver este rechazo hacia el adulto mayor. ¿Será un edadismo? ¿Será un ajeísmo? No lo sabemos, ¿verdad? Pero el ver que hay que tener la mente abierta con esto, que también hay trastornos de la personalidad en el adulto mayor. Durante mi capacitación con el maestro Otto Kemberg, hace unos meses, me llamó mucho la atención porque tomé la clase de entrevista estructural, un artículo que yo ya había leído muchísimo tiempo atrás, pero no iba a desperdiciar la oportunidad de entrenarme con el maestro Otto Kemberg. Y fue muy interesante porque en esta ocasión él se enfocó en personas adultas mayores. Y se me hizo muy maravilloso. Él dijo, no, personas arriba de 60 años, hay que ver su rutina, la relación con los hijos, con la pareja, los pasatiempos. Y yo me quedé, entonces ya evolucionó esto, ¿verdad? Digo, creo que también tiene que ver que el maestro ya tiene 98 años. ¿Me explico? Entonces, pues esto lo inspiró. De hecho, mismo Sigmund Freud, cuando él empieza a hablar de la psicoterapia orientada psicoanalíticamente, él decía, el psicoanálisis solamente es hasta personas por debajo de los 50 años. Cuando él envejece, se traga sus palabras y dice, híjole, sí lo necesito, ¿verdad? Sí necesito ahí el tener un acompañamiento, ¿verdad? Entonces, también es muy importante porque también hay otras psicoterapias que ven a las personas adultas mayores. O sea, psicoterapia centrada en la compasión, psicoterapia de aceptación y compromiso, y la psicoterapia cognitiva conductual. Es muy interesante porque las primeras dos, la centrada en la compasión, se enfoca más en pacientes oncológicos. Sin embargo, como la persona adulta mayor, pues no sabe, en qué momento va a perder a alguien o puede perderse a sí mismo en el camino, pues esta psicoterapia es muy buena para personas adultos mayores. Psicoterapia de aceptación y compromiso, ya hay artículos donde se usa la psicoterapia de aceptación y compromiso para personas adultas mayores. Y de hecho, particularmente me he dado cuenta que funciona muy bien. O sea, pero yo siempre he dicho, pues hay que individualizar a los pacientes, ¿verdad? Ahora, con relación a un artículo, de McCain y Sevilla, citado en Guerrero y Jiménez, nos indican que de un grupo que juntaron McNay y Servilla, dijeron, vamos a juntar a 2080 pacientes aproximadamente y vamos a usar la técnica para diagnosticar un trastorno de personalidad. De esos, un 10% aproximadamente, o sea, 199 personas adultas mayores, concordaron con el diagnóstico de un trastorno de la personalidad. Entonces, esto es importante porque sí hay trastornos de la personalidad en adultos mayores.
Pero como mencioné al principio, le tenemos que escarbar antes muchas cosas, ¿verdad? Y ahora, este, algo muy importante, pues tenemos los clústeres, ¿verdad? Que nos indica la Asociación Americana de Psiquiatría, donde está el clúster A, que es el paranoide, el esquizoide, el esquizotípico, que estos son los famosos excéntricos, ¿verdad? Un ejemplo muy claro, Salvador Dalí, ¿verdad? Él era muy esquizotípico, ¿verdad? Y muy extrovertido, los bigotes y todo eso. Generalmente no conviven o su criterio de realidad está difuso. O sea, si ustedes, digo, si aquí estuviera vivo el maestro Dalí y uno hablara con él, pues le va a hablar de cosas que dices, oye, esto no tiene sentido, ¿verdad? Pero para él tiene sentido, pero es una persona que, pues, funciona en la sociedad, ¿verdad? El clúster B, que son los dramáticos, que son los antisociales, los borderline, los histriónicos, los narcisistas, pues tienen disregulación emocional, son muy impulsivos y muy importante. Pues ahorita que hablamos del clúster B, pues sí hay hay cada vez más políticos que llegan al poder a una edad avanzada y nos damos cuenta que pues sí quedan con un trastorno de la personalidad narcisista. Y por último, el clúster C, que son los ansiosos, que es el evitativo, el dependiente y el obsesivo compulsivo. ¿Ok? Entonces, es muy importante porque este artículo que ahorita lo cité, que es el de Guerrero Jiménez del 2016, nos indica que tenemos de dos vías. O la persona adulta mayor le toca más ser un clúster A, o sea, un trastorno, algo más psicótico, o sea, que son estos, que son el esquizoide, el paranoide, el esquizotípico, o que le toca ser un clúster B, y además acompañarse de trastornos afectivos y de ansiedad. Es decir, por arriba de los 65 años se ha visto que los pacientes adultos mayores son más un clúster A, o sea, son más pacientes excéntricos y por debajo de 65 años son un clúster B, o sea, pacientes dramáticos, ¿verdad? Pero eso solamente es una investigación empírica que hicieron este grupo de investigadores. Ahora, no hay otros datos de otras investigaciones, perdón. Ahora bien, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, entre más edad, mayor consumo de recursos sanitarios. Ahorita con el caso clínico lo voy a explicar a menor edad de 65 años, menor funcionalidad. Entonces, si nos regresamos un poquito, los clúster B, pues sí, tienen más a trastornos afectivos y de ansiedad, tienen menos funcionalidad. Y entre más arriba están, de los 65 años, pues llegan, algunas veces tienen ideas excéntricas, ¿verdad? O pueden llegar a tener hipocondriasis, como se conoce actualmente el trastorno somatomorfo. Entonces, es muy importante. Aquí tenemos la gráfica del maestro Zuckerberg, donde nos divide la organización neurótica, la organización limítrofe y la organización neurótica, la organización limítrofe alta y la limítrofe baja, ¿ok? No voy a entrar en tantos detalles, sino simplemente el ver que son dos distintos, ¿verdad? O sea, uno es lo que dice la Asociación Psiquiátrica Americana y esto es lo que expone el maestro Zuckerberg. Particularmente he visto casos de masoquistas y depresivos en adultos mayores, también de dependientes. Este, Limítrofes sí he visto, también he visto hipocondriacos. Afortunadamente no he visto ni narcisistas malignos ni antisociales, pero sí me ha llegado un paciente esquizotípico, ¿ok? Entonces ahorita voy a entrar en detalles. Bueno, ahora, para profundizar esto con casos clínicos. Estos casos clínicos se alteraron, obviamente no son pacientes que estoy viendo actualmente, son pacientes que vi hace muchos años, ¿ok? Y se alteró todo. Entonces, el caso M es un masculino de 62 años quien llega a mi consulta exigiéndome que calme su dolor. Así me dijo, quiero que calme mi dolor. Además, me exige que le diga cuánto tiempo vamos a terminar el tratamiento. Esto desde la primera sesión. Dijo, ya quiero que me calme este dolor, quiero ya terminar esto. Entonces, haciendo un poco de conociéndole a este paciente, pues me doy cuenta que cae en una estructura limítrofe, según las teorías de Otto Kemberg. Lo supervisé y todo, y efectivamente, es una estructura limítrofe, pero además también trae un trastorno somatomorfo, o sea, una hipocondriasis, según nosotros, ¿verdad? Entonces,
¿Qué ocupé con este paciente masculino? La teoría del apego, una identidad flexible, según Graciela Zarevsky, y una psicoterapia de apoyo. O sea, esta psicoterapia fue muy breve. Yo creo que duró unas 4 o 5 sesiones, no concluyó tratamiento, pero su hija me habló y me dijo, ¿y sabes qué? Veo mejor a mi familiar, ¿verdad? Ahora bien, un caso E, este es un masculino de 75 años, acude por un cuadro depresivo, pero al momento de yo tener una contratransferencia con él, me percato que no es un trastorno depresivo. O sea, a mí me habían dicho, él trae una depresión, pero indagué un poco más y él empezó a tener circunloquios. O sea, ¿qué es esto? Que repite las cosas. O anomia, algo que platicábamos Luigi y yo ahorita fuera de cámaras, que decía, oye, pásame el de este o pásame la cosa esta que sirve para marcar. Fue perdiendo esa capacidad, ¿me explico? Entonces, esto es muy importante porque se hizo el diagnóstico de deterioro cognitivo mayor, aparte había un alcoholismo, aparte era víctima de abuso narcisista y actualmente traía un episodio depresivo. O sea, si se fijan cómo en el adulto mayor, antes de saltar y decir, tiene una organización limítrofe o tiene un trastorno de personalidad, le tenemos que escarbar mucho, ¿verdad? Y es muy interesante porque en las mujeres se ha diagnosticado más trastornos de la personalidad que en los hombres, pero no quiere decir que esto sea un dato relevante, sino intuyo que las mujeres se cuidan más, me explico, y el hombre no, el hombre sí batalla un poquito ahí para ir al doctor y el decir, tengo algo, batallan mucho, me explico. O sea, y yo lo veo aquí en mi consulta, vienen más femeninas que masculinos. Ahora bien, el caso V, este fue un masculino de 66 años, quien solicita mis servicios debido a que presenta un cuadro de ansiedad. Esto fue porque su neumólogo de toda la vida le dijo, tienes que ir con un psicólogo. Pero primero, o sea, primero le dijo, tienes que ir con un psicólogo, pero primero ve con un psiquiatra y luego ya vas con el psicólogo. Después como que ahí no se decidió el paciente V y luego por una situación, pues cae en manos de un neurocirujano por una situación del cuello, ¿verdad? Y le dice, ¿sabe qué? Pues acuda con un psiquiatra. Para no hacerle la historia tan larga, este, yo hablé con él, para explicarles cuáles eran mis funciones, ¿verdad? Porque él quería de inicio, dame un medicamento. Y le dije, mira, no puedo darte un medicamento. ¿Por qué? Porque ya el paciente V ya traía como 5 medicamentos. O sea, entonces esto es importante porque en estos casos yo tengo que canalizarlo a psiquiatría. Constantemente, algo que me llamaba la atención es que el paciente guardaba cosas, o sea, agarraba algo y lo guardaba, ¿verdad? Era un paciente con un carácter muy obsesivo. O sea, en todo momento cuando me hablaba a veces, este, me decía, pero ¿qué me va a hacer? Oiga, pero es que también tiene que ser de esta manera o tiene que ser de esta otra forma, ¿verdad? Y durante toda la sesión se mostró muy suspicaz este paciente. Entonces, es muy interesante porque sí es cierto, tiene un carácter obsesivo, pero queda dentro del clúster A. ¿Me explico? O sea, ahí como que perdón, dentro del clúster C, muy ansioso, ¿verdad? Entonces, este, lo metí a una psicoterapia, pero este paciente me dice, no, yo no te voy a ver cada semana, yo voy a poner las sesiones, yo te voy a ver a ti cada 15 días. Entonces, yo me comunico con él, pero me dice, no, es que yo no vi el mensaje de tu secretaria, sabes que como yo no vi el mensaje de tu secretaria, yo luego voy a agendar contigo. Entonces, obviamente, sí, esto fue muy interesante porque, pues ahí está la evitación, ¿me explico? Ahora, este caso que fue el caso J, que es un masculino de 75 años, quien padeció cáncer y actualmente está en remisión, queda en un clúster A. O sea, este paciente en todo momento me hablaba que él tenía una maldición. O sea, yo tengo una maldición, yo tengo una maldición. Y crea mucho en teorías conspirativas, crea, por ejemplo, en esta situación por ejemplo, alguna vez me dijo que ay, ¿qué me dijo? Bueno, no recuerdo qué me dijo, pero fue tan asombroso que hasta me lo creí. Entonces te empieza a envolver el paciente adulto mayor en su discurso, ¿verdad? Este, sí me llegué a enojarme con él y terminaba muy, muy confundido y exhausto de las sesiones con él. Entonces, esto es lo interesante, decía, a ver, ¿por qué me siento enojado? ¿Por qué me siento confundido y exhausto? Porque ahí estaba la personalidad de él muy esquizotípica, me explico, o sea, ahí confundiéndome, ¿verdad? Entonces,
muy interesante porque a veces llegaba a mi consultorio sin avisar. O sea, yo salía a la sala de espera y yo lo veía de que, oye, pero es que no tenemos sesión hoy. O sea, bueno, o sea, sí la teníamos hoy, pero era dentro de 2 horas. Y él, pero es que quise llegar temprano porque es que no me vayan a estar siguiendo. Claro, obviamente se le hizo estudios de imagen, se le hizo estudios neuropsicológicos, todo normal. Entonces, es un trastorno de la personalidad, ¿me explico? Entonces, con él fue una psicoterapia de apoyo. Lo intenté pasar una terapia de aceptación y compromiso, sin embargo, no aceptó y tenía que ser tener un encuadre muy rígido con él, decirle, mira, es esta hora y esta hora. Yo ya te había indicado que tenía, pues alguna reunión o tenía otro paciente, ¿verdad? Entonces, este fue un caso más reciente, caso N. Es una femenina de 70 años quien acude por un cuadro depresivo e indica que no tiene buena relación con su hijo, pero contratransferencialmente, este, quedaba muy cansado. Yo decía, oye, ¿por qué estoy cansado? Y yo veía que su cuidadora tenía una cuidadora formal, una enfermera, se quedaba dormida en la sala de espera. O sea, dormidísima. Yo decía, bueno, pero ¿por qué está exhausta? Indagando un poco más en la personalidad de esta señora, pues era una paciente narcisista, muy devaluadora, todo momento, de estos pacientes narcisistas, mujeres que son un poquito con caracterología histriónica, o sea, venía muy bien arreglada, muy entaconada, pero en todo momento ahí como que, buscando dónde evaluarme o preguntándome pues, cosas muy personales, ¿verdad? Que no van al caso, ¿me explico? Entonces, algo que nunca se me va a olvidar es que en algún momento dado, cuando ella me pagaba, nunca me daba el dinero en la mano, siempre me lo arrojaba. Entonces, me lo arrojaba en la mesa de que, ahí está tu pago. Entonces, esto fue muy impactante para mí porque yo no me había dado cuenta que me arrojaba el dinero, sino que repentinamente, pues un día que no estaba tan exhausto, me doy cuenta que agarra el dinero y me lo avienta. Entonces, eso es un tipo de evaluación, ¿verdad? Como diciendo, pues aquí yo ya vine a hacer lo que tenía que hacer. Posteriormente, pues ya no acudió porque tuvo ahí un accidente. Digo, la paciente está bien, pero sí, esta paciente era candidata a una psicoterapia centrada en la transferencia. O sea, entonces vemos como conclusión que no existe un consenso en la bibliografía. Actualmente no hay tanta bibliografía de este tipo, hay muy escasa. Muy importante, el clúster A es el más prevalente en la vejez y muy importante, un trastorno de la personalidad en una persona adulta mayor generalmente no es puro. O sea, puede ser un clúster A, pero puede tener rasgos del clúster B o del clúster C, como la paciente anterior. O sea, digo, bueno, aunque ella era un clúster BB, ¿verdad? O sea, era narcisista e histriónica, pero esto es importante porque los trastornos de la personalidad pueden llegar a complicar la salud mental, física y la calidad de vida. Y también hay un aumento en padecer depresión, en atentar contra su vida, el tener una demencia o el aislarse socialmente. Entonces, siempre hay que tener una visión sistémica circular. Eso nos permite entender a la familia y a la pareja. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo clínico del que me basé para hacer este trabajo hablaba de una persona adulta mayor que entra en un episodio psicótico agudo. Entonces es muy interesante porque al momento en el que sale el episodio psicótico agudo, sigue teniendo ideas delirantes. Se meten a explorar, hacen estudios de imagen, hacen estudios neuropsicológicos y se dan cuenta, ¿saben qué? Pues es un trastorno de la personalidad, secundario a, sí, todo lo que vivió, pero también que debutó con esto, porque el paciente, al menos en el artículo, mencionan que tuvo una pérdida, enviudó. Entonces, esto es muy importante. Ahí dejo un poquito mis referencias. Lean el artículo, está muy, muy bueno. Me gustó mucho. Y voy a dejar de compartir pantalla para tener ahí una tribuna libre, ¿verdad? Como dice. Claro. Ahora que llegó Juan, yo Mil disculpas, Luigi, también Ujú. Gerardo, por esta tardanza involuntaria, pero a veces se presentan problemas. Ya estoy con ustedes, gracias por la espera. Sí, Disculpen. Bueno, sí he estado escuchando también, ¿no? Bueno, para mí realmente es un tema nuevo
hablar sobre la psicoterapia, ¿no? De este tipo de trastorno de la personalidad en el adulto mayores. Porque en mi experiencia que tengo también como terapias a los adultos mayores, no he encontrado yo algunos que tengan este tipo de problemas, ¿no? Entonces, pero es bueno saberlo para poder saber y qué hacer y cómo aplicarlos, ¿no? Ujú. En la mayoría de los casos, lo que he tenido siempre ha sido ya la pérdida de la memoria, ¿no? Lo, y en otros casos es que la voluntad que tienen para seguir viviendo ya se les perdió. No quieren, simplemente ya me cansé de vivir, ya no quiero terapia, no quiero nada, ¿no? Entonces, no, ahí he encontrado como una lexitimia, ¿no? Pero no como una psicosis, ¿no? Ahora, por ejemplo, he encontrado una señora que es nueva en mis talleres y está en un tratamiento psiquiátrico, pero ella es joven, ¿no? No es adulto mayor, es joven. Así que, pero tiene pues psicosis, ¿no? Psicosis, Ah, ese es ya. el diagnóstico, ¿no? Pero no llega pues todavía a ser un adulto mayor. En todos los casos que he tenido, como digo, no se me ha presentado este tipo, ¿no? Salvo ciertas excepciones, ¿no? Cuando ya tienen un problema mayor, ¿no? Que no quieren hacer ni aceptar ningún tipo de tratamiento, ¿no? Así que, no, por otro lado, la verdad que tampoco no he profundizado en el tratamiento, porque simplemente no quieren que uno les haga un tratamiento, Ah, ni te quieren ver, por último. No, ya, por favor, ya no venga, ya no venga, ya no lo quiere. Entonces, pero ya pues tienes un cuadro psicótico, ¿no? Entonces, habría que analizarlo con mayor énfasis, pero son pocos los casos que he tenido, ¿no? No sé si no, mira, alguna persona puede haber tenido un caso como este que nos pueda ayudar, pues, sí, a ver, ah, ¿no? está muy interesante porque, Contribuir con esta conversación, ¿no? no, muy Sí, interesante realmente sí. de Gerardo. Gerardo, hay un tema, claro, yo vinculo mucho lo que es el narcisismo con algunas personalidades que a veces son, bueno, no sé si decir esta palabra muy fuerte, psicopatía, ¿no? Porque una de las temas grandes de las personas que no tienen empatía, ¿no? Es absolutamente peligroso, porque una persona que no tiene empatía prácticamente es capaz de hacer cualquier cosa sin ningún tipo de remordimiento ni nada, ¿no? Simplemente. Ahora, hay una cuestión, hay un narcisismo también que tiene que ver con el hecho de no reconocer la vejez, el envejecimiento. Es decir, la persona que tiene, digamos, una personalidad, podría en trastorno de la personalidad, darse este caso, no acepta o no puede aceptar el envejecimiento. Y entonces lo toma a mal y esto puede crear pues un cuadro ya clínico, porque si no puede llevar bien su vejez, esta persona realmente puede prácticamente caer en un tema bien peligroso. Ay, ¿qué comentario me podrías decir sobre eso? Sí, con relación a esto de la falta de empatía, realmente uno de los criterios para diagnosticar un Ujú. trastorno narcisista de la personalidad es que hay una falta de empatía. Pero ojo, por eso lo que fue la tabla de Otto Kemberg nos marca entonces un narcisista maligno. Me explico, que ahí ya es algo Ah, más fuerte. Me explico, entonces, ah, un paciente narcisista con trastorno de la personalidad narcisista no tiene una empatía. Por ejemplo, esta típica persona que no llega a comprender por qué los demás no son como él. Es decir, porque esto es un concepto muy, a lo mejor ahí muy confuso. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en el personal de salud, ¿verdad? O sea, ujú. en cierto personal de salud, donde comentan, bueno, tú aquí tienes que hacer guardias de 48 horas, si no haces lo que te decimos, te guardamos o te castigamos. Entonces, pues eso es una falta de empatía.
¿Me explico? Sí, pues. No vas a dejar que una persona descanse. ¿Me explico? Y la situación es que lo llegan a normalizar. ¿Me explico? Entonces, esto es muy importante porque hay de empatía, o a lo mejor el típico paciente que no tiene la empatía porque las personas pues no pueden, por ejemplo, usar un puente peatonal, ¿verdad? O sea, que ven a una Ah, persona en silla de ruedas cruzando en la calle. Ay, ¿por qué no usan el puente peatonal? Oye, espérame, pues es que tienen escalones, ¿verdad? O sea, y es una falta de claro. empatía, pues muy consciente que, bueno, ya vi el puente, ahora entiendo por qué. Pero en este caso, los pacientes narcisistas no tienen la empatía, o sea, no tienen esta capacidad para ver qué es lo que necesita el otro, ¿me explico? Y en el narcisista maligno ya es un caso muy severo, son o personas que ya no están, que usualmente o están en las cárceles o que cometen crímenes de odio, ¿me Ah, explico? ya, Entonces, esos son los que, claro, esos son los sí, que esta situación de, de crímenes de odio, incluso, ¿no? Llegamos a ese sí, extremo. exacto. Y Sí, lo que sucede con esto de las personas que dicen, oye, pues es que no aceptan la vejez, es algo que también han postulado pues autores como Zalewski, ¿verdad? Donde claro, comenta esta famosa caída narcisista, pero desde mi plano, desde mi experiencia, también pasa en jóvenes. Es ah, increíble, claro, pero yo he también, también. visto jóvenes que le tienen miedo a la vejez. Digo, También en Garruguita y y ya están, ya yo ya están tengo una hablando. cana. Yo ya Aunque tengo dejaron una la cana. carne. Yo tengo una cana y no me siento mal, al contrario, digo, Increíble, ya está pasando mi proceso de envejecimiento. A lo mejor me claro. estoy estresando mucho y mi cuerpo me está diciendo, ¿por qué te estás estresando, verdad? Pero la verdad, esto también se debe a la situación de la sociedad, ¿verdad? Que ven a la persona adulta mayor como alguien débil, como alguien que no se puede defender, y eso no es Sí. verdad. Me explico, es ver que actualmente uno de mis docentes, que es Otto Kemberg, este, pues tiene 98 años y sigue dando clases y sigue yendo a Ah, los ya está. congresos. O Caray, sea, y qué ver bueno. esto, el ajeísmo y el edadismo, todo lo que da al momento de hablar de la vejez. Ahora hay un término que se está usando mucho que es cómo lo describieron? No me acuerdo si es geriatricentes o algo así, Ah, que son personas adultas mayores que se siguen creyendo adolescentes, ¿me explico? Es un ajá, fenómeno que está apenas apareciendo, se lo ya. escuché un poquito a Graciela Zarevsky, pero es interesante porque ponen imágenes, por ejemplo, no sé si Ujú, ustedes conocieron a Martha Stewart. Pues Martha ya. Stewart era la señora típica estadounidense que salía y que era persona adulta mayor y todo y muy formal, Sí, pero decimos a lo mejor, por ejemplo, ¿quién les gusta? Demi Moore, ¿verdad? Demi Moore, ya, ustedes la ya, ven y es persona adulta mayor, pero claro, no se viste igual que Martha Stewart, ya, ¿me explico? claro, O actualmente también el cantante Snoop Dogg, él también ya es persona adulta mayor, ¿verdad? claro, Y igual, pues no lo ves como persona adulta mayor. claro. Entonces, Ahí, todo es... claro, Ah, pero ahí hay una cuestión que, bueno, este es un tema polémico, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos de personas mayores, inmediatamente asociamos el término vejez a su lado, ¿no? O sea, como algo que son absolutamente compatibles, ambos, pero comprendiendo que el envejecimiento es diverso, heterogéneo y que nadie envejece al mismo ritmo, entonces estas manifestaciones que pueden ser subjetivas de las personas, de ciertas personas mayores que se dicen que se sienten jóvenes, podría significar simplemente que esta persona está en un estado saludable y se siente muy entusiasmado con la vida y lo quiere y lo expresa de esa manera, aunque sea exagerado, aunque sea exagerado, ¿no? Porque, sí, o sea, no lo, eso, cuando hicimos en la conferencia de la autora Graciela Zareski, ella le pareció que esa expresión no era algo malo, ¿no? Sino más bien era más bien una expresión de estar saludable, de sentirse bien, ¿no? Entonces decirlo, aunque pueda parecer exagerado decir jóvenes, pero claro, pero está claro también
que dentro de la diversidad de las personas mayores, porque no existe una imagen de una persona mayor, no existe. Entonces, hay de todo, y de hecho, si estamos hablando de personas que están en el periodo de 60, 70 años, probablemente no va a haber cambios significativos en cuanto a 50, 60. Muchas veces, porque, es decir, podríamos decir que para algunos la vejez empieza más adelante, ¿ah? Mm. Y eso se puede comprobar de repente también con un estudio biológico. De hecho que sí, y eso ya lo están haciendo, incluso el tema de la edad biológica, por ejemplo, el tema de la edad biológica. Si la persona tiene una edad biológica menor, es porque tal vez su estilo de vida, ¿no? Ha vivido bien, se ha alimentado bien, ha evitado los famosos vicios, ¿no? Entonces ahí hay a- eh, puede haber, ahora tampoco la preocupación de todos dice, es también hasta qué punto el narcisismo también podría acompañar alguna de estas manifestaciones que puedan parecer positivas, ¿no? Porque, Ah, claro, eh, ojo, el narcisismo también está inducido de la misma familia, ¿no? Porque claro. tú vas a escuchar muchas veces que existe un narcisismo de familia, o sea, un egoísmo de familia en el tema social, hablando así. Es decir, la persona considera importante que su labor como ciudadano, ¿no? Es básicamente su familia y solamente su familia. Y eso, a mí no me interesan los demás. O sea, mejor dicho, no es empático con los demás, solamente es empático con su familia. Esos son temas que van a tener consecuencias pues con el avance también del tiempo, ¿no? Ujú. Sí, esto es muy, muy interesante porque realmente este término de narcisismo es muy amplio. O sea, es Sí, una, sí, ¿verdad? bien. Entonces, Yo, no, esta- no yo es- estaba, mira, yo he leído tanto a Freud como a Jung, Adler y otros, pero por más de que sea muy antiguo y todo, pero de Freud yo soy freudiano un poco freudiano, porque leí casi toda su obra de Sigmund Freud y no me convenció para nada Adler porque el psicoanálisis de Adler ya no es es una psicoterapia simple, nada más le ha quitado muchas cosas que tenía, o sea, lo simplifica, ¿no? Alfred Adler lo simplifica y Jung se va ya por el misticismo, ya se va con que, que la verdad, eso del misticismo, porque en verdad, si vas a ver lo de Jung, mucha gente ahora están utilizando esto de ¿cómo le llaman estas figuras? En los talleres de personas mayores están usando unas figuras que ¿Qué, tienen qué tipo manifestaciones. graffiti? ¿Graffiti? Tú debes saberlo, alguno de esos así, porque sí, que están usando unas figuras eh, digamos, de varios colores, así, no me acuerdo, ahorita no recuerdo, pero que dicen que viene justamente de la psicología de Jung. Y esa. Ah, eso que es mandalas. Ya Mandalas está. usaba este Ese Carl es, Jung. ese es Ah, el ya. mandala. Mandalas, Eso es, eso es. Eso lo sí. relacionan Ya, y definitivamente. Ya. eh, Yo creo que este tema pero verdad que Gerardo, que este tema es un tema grande, ¿ah? Es un No, pero tema, ese es más que todo una terapia, no es pero es bien, no, pero el no, tema en sí, sí de, de los trastornos de la personalidad en realidad, no. es amplísimo. Imagínate cuántas cosas se desprenden ¿no? De ello. Un trastorno de la personalidad, una persona que puede ser insociable o puede ser falto de empatía o, o simplemente, como yo estaba diciendo yo también, el narcisismo familiar, ¿no? Es decir, mi familia es todo y los demás que se mueran, pues no interesa. Esta- ¿Te das cuenta? Esas actitudes también hay, ¿ah? Ah, Bastante radicales y o sea, de que por eso que ya, al final de cuentas, la psicología en su ámbito, en la parte social, necesariamente se conecta también ahí ¿no? Con la,
con la parte que se llama, podríamos decir, Mm, la parte patológica, ¿no? Sí, muchas veces las patologías también tienen una influencia del entorno social, ¿sí? Si los valores que se van dando ahí, todo eso va a mm. también afectar nuestra manera de pensar. Bien, entonces, si, si no hay más comentarios, no, muchas gracias, Ok, realmente, Gerardo, muy buena Fernando. tu posición y bien interesante sobre Ya, todo, porque sí. no se había Sí, realizado es antes. un tema Y nuevo, un tema sí, un tema nuevo. nuevo Ya muy que, pronto ya sí, viene sí, también ya, nuestro ya. evento, el Sí, evento para, anual sí, de sí, sí. psicología. Ya Ahí estamos voy a muy conversar cerca. nuevamente con Gerardo porque ahí Claro que tiene que tienen que estar también apoyarte. en el Sí, evento de psicología. Va a ser el sí, sí, 1 de agosto, ya está. ya. Eh, ahora vamos a indicar qué novedades tenemos por acá, porque tienen varios temas importantes para exponer. Se me demora mucho en abrir la pantalla, es que estoy demasiado con páginas de repente abiertas. A ver, sí, pues. El duelo. El tema del duelo es lo que lo van a exponer el día de mañana. Sí, con Karina Capulín, la licenciada Karina Capulín de México, el duelo en las personas mayores. Luego el sábado 5 el programa gerontológico sabatino con la entrevista de la doctora Berenice Abad. Después el lunes 7 diversidad y envejecimiento, hacia una gerontología intercultural e inclusiva. Después, bueno, el taller de gestores gerontológicos, ya estamos avisándoles a todos, va a ser los cuatro días jueves, va a ser del 10 de julio hasta el 31 de julio. Este va a ser un taller que justamente nos va a fortalecer el aspecto comunicacional, porque necesitamos verdaderamente promotores, ¿no? Promotores gerontológicos que sepan, que tengan una buena conceptualización y que puedan, digamos, también compartir conocimientos y promoverlos, ¿no? De una manera adecuada. Entonces se requiere una serie de elementos que tienen que ver desde el lenguaje, la forma como estructuras tu discurso y muchas cosas que tenemos que ir poco a poco mejorando, ¿no? Entonces ya se sabe que el 1 de agosto, el evento anual de psicología y, por supuesto, nuestro congreso, que va a ser entre el 15 y el 17 de agosto, el congreso que organiza la Unidad Vanguardia Gerontológica. Uy, pero hay muchísimas cosas más, bueno, con la central. Muchas gracias a ustedes. Entonces nos estamos Gracias, viendo Gerardo. en la Nuevamente, próxima gracias, actividad. Muy Luigi. pronto contigo también, No, Gerardo. nos vemos, Chao, ya. ya Gracias, nos vemos. gracias. Sí.